Vaya, si es tan amable conmigo a Lucas capítulo 1, del verso 26 al verso 33. Esta será la sección que estaremos exponiendo esta mañana. Es acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, del verso 26 al 33 dice de la siguiente manera: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con esta sección en la narración de Lucas, entramos a una de las doctrinas vitales de nuestra fe y de las más atacadas. Me refiero a la divinidad y al nacimiento virginal de nuestro Salvador. Acerca de esto, el pastor J. Packer dijo alguna vez, y cito: esta es la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. Es en ella que fracasan judíos, maometanos, unitarios, testigos de Jehová y muchos otros. Es por causa de no creer o de la errada creencia al respecto de la encarnación que generalmente surgen dificultades en otros puntos de la historia del Evangelio. Fin de la cita. Por siglos hubo dificultades para comprender las naturalezas tanto humana como divina de Jesucristo. Y nacieron herejías, las cuales disfrazadas, transformadas y camufladas aún permanecen latentes. Permítame enlistarle algunas de las herejías de más influencia. Número 1, el ebionismo. Enseñaba que José era el padre natural de Jesús. Veían a Jesús como el Mesías, pero rechazaban que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal. Número 2, el arrianismo. Tomó su nombre de Arrio, un sacerdote de Alejandría, que propagó la idea de que no hay Jesús ni Espíritu Santo, sino una sola persona, el Padre, de modo que Cristo no es Dios, sino la mejor criatura de Dios. Número 3, el docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús no era real, sino que parecía tener cuerpo físico. Cristo no podía rebajarse adoptando carne o materia porque éstas son malas. Número 4, el nestorianismo. Esta herejía del siglo V sostiene que el Hijo de la Virgen María es distinto al Hijo de Dios. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Dios no se ha hecho hombre, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo. Y por último, el monofisismo, que enseñaba que Jesús es completamente Dios, pero no plenamente hombre. Esto es lo que por siglos el enemigo ha propagado al respecto de la divinidad de Jesús. Ahora, ¿qué hemos creído las iglesias reformadas acerca del tema? Voy a citar 2 artículos de 2 confesiones. El artículo 10 de la Confesión Belga dice de la siguiente manera, y cito: creemos que Jesucristo, según la naturaleza divina, es el unigénito Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, no hecho ni creado, porque de esta manera sería una criatura, sino coesencial con el Padre, coeterno, la imagen expresa de la substancia del Padre y el resplandor de su gloria, siendo en todo igual al Padre, el cual es Hijo de Dios, no solo desde el momento que tomó nuestra naturaleza, sino desde la eternidad.
En el capítulo 8, llamado de Cristo el Mediador, en la Confesión de Westminster, dice de la siguiente manera: el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual de una substancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Fin de la cita. En otras palabras, el nacimiento virginal es relevante porque el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, este es el Espíritu Santo, y lo material, el vientre de María. Y solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación del Salvador. El negar la conexión física entre María y Jesús implicaría que Jesús realmente no fue humano. La Escritura enseña que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María. Al mismo tiempo, Jesús era totalmente Dios, con una eterna naturaleza sin pecado. El nacimiento virginal de Jesús evitó la transición de la naturaleza de pecado y permitió al eterno Dios convertirse en perfecto hombre. De manera que con ambas realidades el Mesías es el único capaz de satisfacer la ira de Dios, comprando con ello un pueblo escogido y pagando por los pecados de quienes ha comprado. Al analizar el capítulo 1, la narración de Lucas tiene paralelos en la historia del anuncio del nacimiento y vida de Juan el Bautista y de Jesús. Pero no son tanto las similitudes en las que Él quiere que nos centremos, sino en las diferencias. Ambos nacieron después de embarazos milagrosos. Hay dos himnos de alabanza cantados después de sus nacimientos. Sin embargo, Juan el Bautista es llamado grande ante Dios y el más grande nacido entre las mujeres, pero Jesucristo no será grande delante de Dios, Él ya es grande, pues Él es el Hijo de Dios. Él no necesita ser aprobado por Dios, pues Él es el Hijo amado en quien el Padre se deleita. Hemos pasado por varias escenas, 5 para ser exactos. El telón ha caído sobre la narración del anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Y de nuevo el telón se levanta y la siguiente escena inicia haciendo notar que entre los pasados versos 24, 25 y 26 del mismo capítulo han transcurrido 6 meses. Y la escena siguiente nos muestra una vez más a el mensajero de Dios. Este será nuestro primer encabezado. Al 6º mes, esto es del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel vuelve a escena. Es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, permítame hablarle un poco de Nazaret. Nazaret era un poblado a unos 112 kilómetros al norte de Jerusalén, un lugar sin valor, despreciable o detestable. Y decimos esto porque cuando leemos el capítulo 1, verso 46 del Evangelio de Juan, un personaje llamado Felipe se encuentra con un amigo suyo llamado Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A lo que Natanael responde: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael era de Caná, aquella ciudad donde Jesús convertiría el agua en vino. Y los de Caná de Galilea menospreciaban a los de Nazaret de Galilea. Aparentemente Nazaret no tenía relevancia profética. Nazaret no era relevante al no estar cerca de las principales rutas de comercio, se hallaba lejos de los centros importantes de la cultura y religión. Y para muchos de los judíos era despreciable
porque estaba cerca de las regiones de los gentiles. Era apodada como Galilea de los gentiles. Se ubica en los límites entre Zabulón y Neftalí. Es allí donde el mensajero divino es enviado por Dios para hablar en nombre de Dios a una persona muy especial para Dios. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El anunciamiento del nacimiento de Juan fue en el majestuoso templo de Jerusalén. El anuncio del nacimiento del Mesías sería en un poblado menospreciado e irrelevante. El anuncio del nacimiento de Juan llegó a un sacerdote anciano, mientras que el anuncio del nacimiento del Salvador llegaría a una joven de aproximadamente entre 13 y 15 años de edad. Esta joven, según la tradición, había sido prometida a un varón que se llamaba José, descendiente del rey David, y su nombre era María. El desposar a una muchacha era un arreglo legal y solo la muerte o el divorcio podía anular el compromiso. Desposar no era casarse inmediatamente. Para esto la ley decía que tenían que pasar 1 año sin vivir juntos, de manera que durante ese tiempo la muchacha debía mostrar fidelidad y el varón tenía que preparar un hogar para su futura esposa. Al llegar el año se casaban. Si en ese periodo cualquiera de los dos fallecía, el que quedara vivo sería considerado viudo o viuda según el caso. Y si alguno de ellos era infiel, podía deshacer el compromiso y el infiel moriría apedreado. Ahora hablemos de los personajes involucrados. María está comprometida con José. Él es un humilde carpintero, un hombre con un oficio común y corriente. Un hombre que, aunque es del linaje del rey David, ha sido olvidado por su pueblo y por todos los importantes de la época. El trono que podría reclamar está siendo ocupado por Herodes. Aunque José no sería el padre biológico del Mesías, al adoptarlo como su propio hijo, convirtió al Mesías en descendiente legal de la casa de David. Por lo tanto, él podía reclamar el trono de David como heredero legal de José. De María lo único que se dice es que era virgen. Note que cuando Lucas habla de Zacarías y Elizabeth, no escatima en elogios. Por a María no se le reconoce nada, excepto que era virgen. Como si el Espíritu Santo quisiera indicar que esta muchacha no era alguien que destacara por algo, no era una muchacha relevante o digna de mención. Ken Hughes dice, María no era nadie en una ciudad que no era nada en medio de la nada. Entonces, desde antes de su nacimiento se designó que el Mesías sería concebido en este irrelevante y despreciable poblado, en una familia irrelevante, común y corriente, y todo esto para nuestra salvación. Recuerde que aparentemente Nazaret no tiene relevancia profética, pero para Dios, quien está manejando los hilos de la historia, 800 años atrás dijo por medio del profeta Isaías, no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia. En tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa. Por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es en ese contexto que se anuncia nuestro segundo encabezado, la bendición de Dios. Lucas continúa, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La frase entrando en nos da a entender que María está sola en casa. Es posible que mamá fue a buscar agua al pozo y que el padre haya salido a trabajar. María está sola en casa, pero no la imagine jugando o perdiendo el tiempo. Ella no aprovecha que sus padres
están ausentes de la casa. Seguramente María estaba haciendo los deberes que toda muchacha judía debía realizar como apoyo y honra a sus padres. Y cuando el ángel se presenta a María, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La traducción de la palabra salve es el de un saludo común. Es hola o saludos. Quizás lo que el ángel quiere es que María no entre en pánico. Lo que acompaña ese saludo es una palabra que María no entiende por qué el ángel la usa para dirigirse a ella. Muy favorecida. Una palabra cuya traducción es dotada de gracia, enriquecida con gracia. Y aquí nos encontramos con uno de los peores errores y herejías de la Iglesia Católica Romana. La frase no pretende señalar que María está llena de gracia para dar, sino que es llena de gracia que ha recibido. María se iba a convertir en receptora de la gracia de Dios, no que ella está por encima de otros como redentora y mediadora. No coloca a María en un estrado para ser adorada. Ella es igual que todo ser humano, pecadora y necesitada de la gracia de Dios. Sin embargo, el saludo del ángel ha sido tomado como base de la letanía romana conocida como Ave María. Fue el Papa Pío X quien promulgó una encíclica con una distorsionada verdad, o con una distorsión de la verdad más bien, llamando a María, y cito, dispensadora de los bienes que Jesús ganó con su muerte y con su sangre, y administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. En otras palabras, María no es receptora de gracia, sino que sin la intercesión de María, ningún hombre puede recibir la gracia de Dios. Una de las letanías aprobadas por la Iglesia Católica se refiere a María de la siguiente manera: Madre de Dios, Madre de la gracia divina, Madre más pura, Madre venerable, Virgen más poderosa, Virgen misericordiosa, Virgen más fiel, espejo de justicia, sede de sabiduría, razón de nuestra alegría, refugio de pecadores, consoladora de los afligidos, ayuda de los cristianos, reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Y concluye: ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Estos son títulos que pertenecen a Cristo. La Iglesia Católica Romana ha elevado a María a un lugar que no merece. Aunque es muy bendecida entre las mujeres por llevar al Mesías, ella no es el asiento de la sabiduría, ni el refugio de los pecadores, o la reina de los profetas, de los apóstoles, menos el consolador de los afligidos. Jesús es el Rey y el Señor, y el Espíritu Santo es el Consolador enviado por Cristo para que podamos tener la presencia de Dios habitando dentro de nosotros y la seguridad de ser sus hijos. El cristianismo bíblico no niega que María es una mujer ejemplar, que Dios la usó en un papel singular para concebir a Jesucristo. Lo que no se puede permitir es otorgar a María una posición de divinidad o semidivinidad que ejerce algún tipo de intercesión por los cristianos ante Dios. Esto es inaceptable y sería María la primera en oponerse a esto. No existe un solo pasaje en la Biblia que permita concluir que María nació sin pecado. María precisaba de la gracia como todo pecador. Tampoco oye ni contesta oraciones. Tampoco intercede por nadie, pues la Biblia afirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único que puede otorgar gracia es Dios, y los únicos que pueden recibir gracia son los pecadores. El ángel continúa: el Señor es contigo. Y la frase tiene la intención de reforzar en ella la verdad de que Dios la ha visto con agrado y ha determinado favorecerla, haciéndola receptora de la gracia de Dios. Bendita tú entre las mujeres. En los propósitos y planes de Dios, María era un instrumento bendito para llevar a cabo el plan de salvación de los hombres.
Bendita por ser escogida por Dios, bendita por tener el privilegio de gestar durante 9 meses al Hijo amado de Dios. Al elegir a María, Dios tiene en mente no a la mujer, sino a su Hijo Jesucristo, la esperanza para los pecadores, el Salvador de su pueblo, incluyendo a María. A Él es al que debemos adorar, de honrar y de obedecer, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Observe que María está aturdida, emocionalmente está alterada, más por las palabras del ángel que por el ángel mismo. Lucas dice, y pensaba. El verbo traducido nos da la imagen de la acción de analizar diferentes razones. María está perpleja por este saludo. Ella se hace varias preguntas. ¿Por qué Dios la consideraría como favorecida si es la menos importante? Ella es nadie en un poblado que no es nada, en una región en medio de la nada. Ella es una muchacha común y corriente, prometida a un varón con un oficio común y corriente, esperando el tiempo para casarse y seguir viviendo en el anonimato. No hay nada de valor en ella, nada que pueda ser sinónimo de grandeza, nada que atraiga la atención a ella. María está asombrada, porque sobre todas las cosas, ella sabe que era pecadora y no entendía por qué Dios la ha favorecido, por qué ha hallado gracia y favor ante los ojos de Dios. Es impresionante cómo esta adolescente llamada María tiene un conocimiento, una conciencia de su estado caído y su necesidad de un Salvador. Ella es consciente que es indigna del favor de Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. ¿Estás consciente de que son pecadores y que necesitan un Salvador? Entonces el ángel anuncia nuestro tercer encabezado, el gran anuncio. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel intenta tranquilizarla y le dice, María, no temas. Y la razón por la que ella no debe temer es porque ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. La gracia cambia la condición en la cual te encuentras. La gracia no evalúa a las personas para determinar si la merecen o no. Dios no elige a su pueblo debido a sus cualidades especiales que Él ve en ellos. Los elige simplemente porque los ama. La cuestión no era que María la mereciera, sino que esta gracia es soberana, dada por Dios a quienes Él desea. María no entiende, porque, amados, la gracia soberana de Dios va más allá de la comprensión humana. Pero, si la presencia y el saludo del ángel la habían desconcertado, lo que el ángel a continuación le dice era aún más inquietante. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María conocía lo mismo que nosotros al respecto de la manera de poder concebir un hijo, por medio de relaciones. El concepto de una virgen embarazada era inconcebible, eso es algo imposible. Es interesante que María no se detiene a explicarle al ángel que lo que está diciendo conllevaría que ella sería considerada una infiel. El único pensamiento que hay en su mente es imposible ser virgen y estar embarazada. También llama la atención
que el ángel tampoco hace una pausa para decirle: María, yo sé que esto no es fácil de asimilar, sé que esta noticia te pone en un predicamento con tu prometido, con tu familia. No, Gabriel inmediatamente le dice qué hacer. Llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. Y de manera breve resume la razón por la que este niño se llamará así. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera magistral y breve, el ángel resume todo el ministerio del Salvador. El nombre de Jesús era la carta de presentación de este niño extraordinario. Presenta la realidad de la obra salvadora del Mesías. Dios es un Dios que salva. En Jesús, Dios se proponía venir a buscar y salvar a los que se habían perdido. Dios no enviaba a Jesús para juzgar, no para condenar, sino para salvar. Jesús será grande, es decir, que la vida de Jesús será absolutamente perfecta y placentera para Dios. Jesús es grande porque es llamado el Hijo del Altísimo, es decir, posee la misma naturaleza divina de Dios. Jesús posee la misma esencia de Dios, es el gobernante más alto, más supremo. Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Este niño sería el Dios encarnado. Viviría la vida perfecta que los pecadores no podrían vivir. Moriría ofreciéndose voluntariamente como sacrificio sustituto por los pecadores. Pero la muerte no sería el fin de este bebé extraordinario. Él resucitaría de entre los muertos para reclamar el trono de David y para reinar para siempre, y su reino no tendrá fin, nunca acabará, nunca dejará de ser, nunca perecerá. La historia es el dominio de la encarnación, la expiación, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y no podemos entender nuestra esperanza para el futuro sin entender aquellas cosas que Dios ya ha llevado a cabo en su plan de redención. Al mismo tiempo, no debemos estar tan ocupados con el pasado o con el presente, de manera que olvidemos la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros en el futuro. Es evidente que el oficio de mediador entre Dios y el hombre pecador tiene que incluir la función de dominio y control del rey. Las funciones de Cristo como profeta y sacerdote hubieran sido inútiles sin él. Prácticamente cada página de la Biblia demuestra que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento sería el rey, y que el Dios histórico encarnado del Nuevo Testamento es un rey en el más elevado sentido de la palabra. Este bebé es extraordinario. Es dueño, soberano, dominando a los más encumbrados al igual que a los más humildes, comprendiendo y doblegando a todo poder y autoridad. Rey de reyes. Él es absoluto en todo, sin límite, poseyendo y disponiendo absolutamente para sus propios usos todo lo que somos y poseemos. Cada cosa y todas las cosas en todos los sentidos es suyo. Este maravilloso niño es Dios, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sobre el trono de intercesión de la gracia se sienta un hombre divino. Él, que fue víctima de insultos, desprecios y condenado por Pilato, ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios y gobierna todo el universo. Piense
un momento en el origen humilde del Salvador. Los padres por amor quieren lo mejor para sus hijos. Quieren vestir a sus hijos de una manera que los niños no se avergüencen. Quieren que sus hijos vayan a las mejores escuelas. Quieren que sus hijos crezcan en un entorno seguro, protegido y amoroso. Quieren darle a sus hijos lo mejor. Ahora quiero que haga una pausa y contemple esto. El Padre Celestial le dio a nuestro Salvador menos privilegios que cualquiera de nosotros le hayamos dado a nuestros hijos. Una vez más, el Padre Celestial le dio a nuestro Salvador menos privilegios que cualquiera de nosotros le hayamos dado a nuestros hijos. Esta es la condición humilde en la cual nació el Señor Jesucristo. Nació de una mujer irrelevante, en una aldea irrelevante, con habitantes menospreciados. Meses más tarde nacería en un pesebre, rodeado posiblemente de animales, suciedad y mal olor, porque no había lugar para él y sus jóvenes padres. Esto no es casual, esto es premeditado. El Salvador no reclamó al Padre un mejor trato que el de los demás. Voluntariamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron que el Salvador, siendo rico, se haría pobre por causa de nosotros, para que por su pobreza nosotros seamos ricos. Él se humilló para que nosotros seamos tratados como grandes. No tuvo dónde recostar su cabeza para que nosotros podamos recostarnos bajo las sombras de las alas del Altísimo. Él tuvo consideración de nosotros. Él se inclinó hacia nosotros. Ni un escupitajo en sus mejillas, ningún cabello arrancado de su barba y cabeza fue por él, sino todo por amor a nosotros. Por amor a nosotros fue azotado, por nosotros fueron cada uno de esos crueles clavos, por nosotros la lanza atravesó su costado. Por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros hoy tengamos vida en abundancia, vida eterna en Jesús. Ahora bien, si Él hizo todo esto por amor, y lo hizo por nosotros que somos tan indignos, ¿qué deberíamos hacer tú y yo por Él que es tan digno? Si Él vació su grandioso yo por nosotros que somos como nada, ¿no deberíamos estar listos a vaciar nuestros pequeños egos por Él que es tan grandioso? Si Él dio todo por nosotros, ¿cómo podemos darle menos que todo a Él? El Salvador fue concebido en un lugar despreciable, oscuro, así como nuestros corazones. Un lugar sucio, despreciable, indignos del gran Rey. Andábamos en tinieblas, y a ese pueblo entenebrecido al cual tú y yo pertenecíamos un día, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hemos ofendido a Dios, no obedeciendo su voz, y Él está airado. Si Él ejecutara su justicia sobre todos, todos iríamos al infierno, pero Él muestra su gran amor y misericordia en proveer el mediador. Nos hemos rebelado, nos hemos rehusado a obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios está sobre nosotros. Para modificar o redimir esta situación catastrófica, es necesario que seamos reconciliados con Dios. Para efectuar nuestra reconciliación, Dios el Padre nombró y envió a su Hijo Jesucristo como nuestro mediador. Él es el Dios encarnado. Tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y se sometió voluntariamente a las demandas de la ley de Dios. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí la naturaleza humana para obtener nuestra redención. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y logró la vida eterna para nosotros. Por su sumisión a la muerte en la cruz,
satisfizo las demandas de la ira de Dios contra nosotros. Hizo un nuevo pacto con Dios por su sangre y continúa diariamente intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Solo hay un Dios y Dios tiene solo un Hijo y el Hijo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Déjame pedirte que pienses en las consecuencias de poner cualquier ídolo en el mismo nivel como Cristo. No hay mayor insulto a Cristo que pensar que mis méritos, mis obras, mis capacidades, mi religión, o María, o Mahoma, o el Papa pueden hacerme camino hacia Dios. Si Cristo es quien dice ser, nadie más puede crear un camino hacia Dios. ¿Por qué el mediador debía ser Dios? Hubo necesidad de que el mediador fuese Dios para que pudiera sostener y guardar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte, para darles dignidad y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer así la justicia de Dios, alcanzar su favor, comprar un pueblo especial, darle su espíritu a sus elegidos, vencer a todos los enemigos de estos y traer a su pueblo a la salvación eterna. Como respondan a esta verdad, estarán sellando sus destinos eternos. Si algunos de ustedes confían en las cosas externas de la religión, de María, de los santos, si alguno está confiando en su propia excelencia, si esperan entrar en el cielo porque nunca han hecho ningún daño y en general son personas muy buenas, amigables, amables y generosas, Cristo será su caída si continúan así. ¿Qué dice el Evangelio? Por las obras de la ley nadie será justificado. Amigo, amado, Cristo es la muerte de la justicia propia. Y tú perecerás ineludiblemente si confías en tu yo. Necesitas de la gracia de Dios. Tú eres un pecador que precisa de la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo es la muerte de todas las esperanzas de autosalvación. El sacrificio de Cristo es el final de toda nuestra confianza, incluso en nuestras buenas obras. Venir a Cristo no significa únicamente abandonar pecado, sino abandonar toda confianza en cualquier otra cosa o persona que no es Dios. Venir a Cristo implica humildad, implica reconocer que necesitas de la gracia de Dios y que Cristo es el gran Salvador, el gran mediador, y solo Él. Y para esto hay que admitir que estás caído. Yo te pregunto, ¿admites que estás caído? ¿Reconoces que posees una naturaleza caída? Y aún más, ¿te lamentas en tu corazón por haber caído en el pecado? Si admites que has caído, si reconoces que posees una naturaleza caída, si te lamentas por haber caído en el pecado, Cristo será tu levantamiento. Él no puede levantar a quienes no han sido humillados. Pero si tú has caído y este día estás consciente de ello, Él está puesto para hacer levantamiento de quienes son como tú. La palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será derribado. Ruego a Dios
que este bebé extraordinario sea puesto este día para tu levantamiento y que puedas venir en arrepentimiento y fe a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y el Padre. Oremos.